17 minutos, le hemos robado ya a las 8 de la mañana. Mañana sábado, Aragón inicia la fase de, máxima activación en la lucha contra incendios, coincidiendo con una subida de temperaturas generalizada que se produce desde hoy, sobre todo. Y va a ser el día de más calor de la semana y va a ser el día con las temperaturas más elevadas de toda la semana. Ya sabemos que cuando hablamos de incendios hay factores que, no se pueden prevenir, la caída de un rayo, por ejemplo, pero hay un trabajo tanto de prevención como de extinción que es absolutamente fundamental. Este año los recursos del Gobierno de Aragón ascienden a 47 millones de euros. Hay 62 cuadrillas terrestres, 8 helitransportadas, 68 vehículos terrestres y 9 medios aéreos. El deseo, el de todos los años, que cuanto menos tengamos que utilizar, pues evidentemente mejor. Con nosotros esta mañana Ana Oliván, la directora general de Gestión Forestal. Señora Oliván, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muy bien. Gracias por acompañarnos. ¿Novedades principales en esta campaña antiincendios, señor Oliván? Bueno, pues presentamos ya a finales del mes pasado oficialmente lo que era la campaña de incendios, que aunque realmente, como dijimos, el operativo ya comenzó el día 1 de enero, como has comentado hace un momento, pues la época de alta activación comienza ahora. Desde el día 1 de junio tenemos ya todo el operativo, todas las cuadrillas en formato extinción, y como novedades de la campaña, pues destacábamos este año, en primer lugar, pues que ya tenemos implementada la red de comunicaciones Tetra. Es un sistema digital que va a mejorar mucho las posibilidades de comunicación en el territorio. Es un sistema no solo para el operativo de extinción, sino que es en general para toda la red de emergencias del Gobierno de Aragón. También hemos aumentado en cuanto a los sistemas de guardias el número de guardias disponibles. El director de extinción tiene una unidad técnica de apoyo que hasta el año pasado pues únicamente estaba disponible esta guardia a partir del mes de abril, y este año pues ya va a estar operativa toda la campaña. Igualmente, pues también hemos reforzado, pues sobre todo de cara al verano, durante los fines de semana, el número de guardias disponibles en cuanto a técnico y a conductor, por si hubiera pues algún episodio de algún gran incendio, que sea más fácil dar los relevos. Digamos que mañana empieza el periodo de mayor riesgo al que llegamos después de un mes de junio que está siendo un tanto atípico, ¿no? Hoy es verdad que suben mucho las temperaturas, venimos contando, pero venimos también de unas semanas en las que, con algunos picos, pero no hemos tenido demasiado calor, podríamos decir, ni demasiado viento de bochorno, por ejemplo, ¿no? Es verdad que en algunas zonas, como por ejemplo la provincia de Teruel sobre todo, no ha caído ni una gota o han caído muy pocas gotas, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo el terreno? ¿Cuál es la situación? Bueno, pues afortunadamente ha cambiado algo la situación. La verdad es que veníamos pues de un invierno que había sido bastante seco. Los meses de febrero y marzo pues ya fueron mejor en cuanto a precipitación, pero es verdad que el reparto hasta entonces pues había sido bastante desigual, y encontrábamos pues desde zonas como el Pirineo, donde las precipitaciones han sido abundantísimas, a otras partes como la provincia de Teruel, en particular la zona más oriental, que allí pues sí que teníamos un déficit de precipitación más acusado. Como dices, pues en el mes de mayo ya tuvimos pues un episodio de precipitación que vino a aliviar en parte esta situación, y lo cierto es que el comienzo del mes de junio ha sido totalmente atípico. De hecho, hemos tenido temperaturas por debajo de la media, que nos vienen muy bien, y también afortunadamente ha llovido. En particular en la provincia de Teruel pues sí que ha habido precipitaciones bastante más abundantes de lo que es esperable en esta época del año, y eso ha venido a mejorar bastante la situación. De hecho, pues lo que son los índices de disponibilidad del combustible pues se nos han arreglado bastante, eso es una buena noticia, pero bueno, como decimos, eso tampoco quiere decir que nos tengamos que confiar, porque la verdad es que a lo largo del verano, queda todo el verano todavía por delante, seguro que vamos a tener episodios de olas de calor, y bueno, y habrá momentos en los que se van a abrir ventanas en los que efectivamente hay posibilidad de que tengamos ya pues un gran incendio, con lo cual la prevención y la precaución es básica. ¿Está ahora mismo muy desigual la fotografía, la radiografía de cómo está la comunidad autónoma, señora Oliván? Pues como te decía, con las últimas lluvias, la verdad es que se ha homogeneizado un poco. Ha mejorado bastante. Lo cierto es que esa situación que teníamos en Teruel, pues bueno, ahora mismo es mucho más favorable, pero claro, siempre tenemos que considerar que en realidad venimos de un periodo de sequía que se arrastra pues desde hace pues los 2 últimos años. Lo cierto es que el déficit de precipitación ha sido pues casi una constante. Hay una situación de sequía, que eso a la vegetación pues no le permite
recuperarse de un día para otro. Por mucho que lloviera hoy, tampoco notaríamos los efectos en una semana, para que nos entendamos. Sí. Pero bueno, sí que es cierto que por lo menos pues con estas lluvias pues los índices de peligrosidad y de disponibilidad del combustible pues han mejorado mucho. ¿Qué restricciones hay ahora mismo en nuestra comunidad autónoma como consecuencia de este escenario en el que entramos a partir de ahora? Bueno, en realidad ya desde el 1 de mayo el uso del fuego pues ya lo tenemos prohibido con carácter general en Aragón. Todos sabemos pues que hay un periodo en primavera, en invierno y primavera, en el que se autorizan pues quemas para usos agrícolas y ganaderos. Ese tipo de autorizaciones pues ya han finalizado. Luego se extienden un poquito más, como decía, pues hasta el mes de mayo para la quema de restos de poda. Pero ahora mismo estamos ya en un momento en que las autorizaciones de uso del fuego pues tienen un carácter totalmente excepcional, están sujetas a autorización pues tipo romerías o alguna actividad de este tipo, pero bueno, también está condicionado cada día a cómo son los índices de peligro. De hecho, pues la normativa pues nos identifica, por un lado tenemos el NAPIF, que es el índice de peligro de incendios que se emite de manera diaria durante todo el verano. Y eso nos va a condicionar los distintos tipos de usos y autorizaciones. En particular, pues los días en que tengamos un NAPIF en rojo, que esos días quiere decir pues que tenemos ya una alta posibilidad de ignición y de que si tenemos un incendio, pues alcance una alta velocidad, pues hay una serie de actividades que ya las tenemos restringidas. En particular, pues bueno, siempre comentamos que hay una que es que en la franja de 400 metros alrededor de los montes, pues hay una serie de actividades que ya no podemos hacer. ¿Cómo está siendo de momento el año en lo que se refiere a incendios? ¿Cuántos incendios se han registrado en nuestra comunidad autónoma o conatos? Pues por el momento la verdad es que vamos bien. De hecho, si comparamos con la serie histórica, la estadística desde el año 2005 hasta el año 2023, pues vamos por debajo de la media en cuanto al número de incendios, aproximadamente pues la mitad, lo cual es un dato bueno. Sí. Y en cuanto a superficie quemada, pues la verdad es que también vamos bastante bien. Cierto es que en el mes de mayo tuvimos ya 2 incendios de cierta entidad en la provincia de Teruel, uno de ellos que se originó en Lledó y otro que se originó en Tarragona, pero que conducido por el viento, pues finalmente acabó afectando a la provincia de Zaragoza. Sí. Si no fuera por estos 2 incendios, lo cierto es que estaríamos hablando pues de una superficie quemada muy escasa, pero bueno, con todo podemos decir todavía pues que nos estamos moviendo en buenas cifras. Como digo, siempre que digo estas cosas en positivo, quiero recordar que prudencia, que no tenemos que pensar que lo tenemos todo hecho, porque las cosas pueden cambiar de un momento para otro. ¿Cuál suele ser la principal causa de incendios en nuestra comunidad autónoma, señora Oliván? Bueno, pues cambia un poco dependiendo de la época del año. En invierno y en primavera, pues la principal causa pues son las actividades humanas y en particular pues las quemas derivadas de actividades agrícolas o ganaderas. Quemas que se escapan. Esto lo destacamos cuando hicimos la presentación de la campaña de incendios. Yo creo que es un dato importante porque hablamos de que estas quemas están autorizadas, pero esa autorización está supeditada a que el día en concreto en que vamos a quemar consultemos el índice de riesgo de uso del fuego. Es un índice que se publica diariamente y que puede estar en rojo o en verde. Es muy sencillo de entender. Si está en verde, quiere decir que con nuestra autorización podremos quemar, pero si está en rojo no podemos hacerlo. El 70% de incendios que tuvimos derivados de estas causas fue realmente por quemas que se habían realizado en un día en el que no se podían efectuar. Esto es muy importante y, como digo, tenemos que ser muy precavidos siempre que hacemos un uso del fuego en el medio natural, porque a veces yo creo que por un exceso de confianza pues pensamos que todo nos va a salir bien, que no se nos va a escapar, pero claro, el viento a veces pues juega muy malas pasadas y tenemos que observar la normativa, es fundamental. Esto decía en invierno y en primavera, me ha parecido entender. Eso es. ¿Y en verano cuál suele ser la principal causa que está detrás de los incendios? Sí, en verano pues lógicamente aumenta la incidencia por rayos. Estos son causas naturales que, como antes comentabas, pues no podemos incidir en ellas, pero nuevamente pues las causas de origen antrópico las tenemos allí.
allí. Ahora pues ya no es por tema de quemas, si alguien lo hiciera está prohibido, desde luego está en un periodo en el que directamente no se puede hacer, pero claro, hay otra serie de actividades en el medio natural, pues desde actividades pues en líneas eléctricas, el ferrocarril, derivadas de causas humanas, que esas sí que las podemos controlar nosotros y tenemos que ser muy cuidadosos porque realmente la mejor prevención sería evitar ese inicio del incendio. Los bomberos forestales piden un operativo antiincendios y de emergencias más estable, señor Oliván. Sí, la verdad es que este es un tema que, bueno, ya lo ha comentado el consejero en la comparecencia en las Cortes, yo misma también. Ahora mismo la empresa Sarga, que es a través de la cual se desarrolla el operativo de extinción de incendios en cuanto a las cuadrillas, está ahora mismo negociando su convenio colectivo y dentro de esa negociación el consejero ya ha dado instrucciones para que se valore pues esta situación que comentas de llevar el operativo a 12 meses. El escenario que le gustaría al Gobierno de Aragón desde el punto de vista de las condiciones laborales de estos trabajadores, ¿cuál sería? ¿Cuál es? Bueno, nosotros siempre hemos hablado de que queremos que las condiciones del operativo mejoren, no solo de los trabajadores de Sarga, que esa es una parte, sino también de todo el colectivo, porque no hay que olvidar que también hay un personal funcionario, pues los técnicos, los agentes de protección de la naturaleza que van al frente de las cuadrillas cuando hay esos avisos, personal laboral y bueno, y también empresas externas, como por ejemplo las que tienen el contrato de medios aéreos. Lo deseable es pues que todas esas condiciones mejoren, pero bueno, como te digo ahora mismo, sobre todo por este tema que hablábamos de lo que son las cuadrillas, pues estamos, o mejor dicho, están en Sarga inmersos en la negociación de este convenio colectivo que esperamos todos que llegue a buen puerto. Todo esto además, señor Oliván, en un escenario de cambio climático que nos ha puesto ante nosotros incendios, fuegos, digamos, más virulentos que se han venido a llamar de nueva generación, ¿no? No sé cuántas generaciones llevamos ya. ¿Cambia mucho la planificación y el trabajo diario de quienes se tienen que enfrentar a los incendios? Bueno, realmente lo que tenemos que pensar es que incendios siempre hemos tenido y siempre vamos a tener. Incendios grandes también. De hecho, en Aragón, el que sigue ostentando el récord en cuanto a superficie quemada, se produjo en el año 94, el incendio de Villarluengo. Entonces, tampoco tenemos que asustarnos de pensar en qué generación de incendios estamos hablando. Lo que sí tenemos que ser conscientes es de que las oportunidades de que se nos generen grandes incendios pues van a ir en aumento, porque es cierto que los episodios de altas temperaturas pues son cada vez más frecuentes. La precipitación tal vez no está descendiendo de manera global, pero sí que está cambiando el reparto a lo largo del año, que eso hace pues que la vegetación pues no la tengamos siempre en las mejores condiciones. Eso va a hacer pues que un incendio en condiciones de sequía pues progrese también de una manera más rápida. Pero bueno, tenemos un operativo que yo creo que a lo largo de los años pues hemos podido comprobar que funciona. Realmente pues apagando los incendios incipientes pues es un operativo excelente, funciona muy bien y únicamente es cuando llegamos a una situación meteorológica en la que tenemos todo en contra de manera desfavorable, pues es cuando encontramos dificultades. Lo cierto es que ahora ya insisto en que lo que tenemos que hacer es prevenir a todos los niveles, también haciendo gestión forestal, que eso es una parte que yo creo que teníamos una carencia y que estamos trabajando ya en ello para gestionar cada vez más las masas, tener una cantidad menor de combustible, que eso siempre nos va a ayudar a defenderlo mejor y actuar mejor cuando tengamos un incendio. Y bueno, y también adaptar a las masas al cambio climático. Al final, pues hay que tratar de que estas nuevas condiciones, que son más duras, donde el agua es el factor limitante y más escaso, pues podamos tener una densidad de arbolado adecuada para que puedan vivir en las mejores condiciones. En fin, ya perdonará, pero ojalá no hablemos con usted en los próximos meses. Yo creo que eso sería la mejor noticia para todos. Iremos viendo. Ana Oliván, directora general de Gestión Forestal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Muy buenos días. 8:30, en un instante abrimos la tertulia. Están por aquí ya María López, Juan Gabasa y Carlos Dávila. Prepárate para impulsar tu futuro profesional y ser parte de la revolución del marketing digital. ESIC Business and Marketing School, centro adscrito a la Universidad San Jorge, te invita a descubrir su grado oficial en marketing en su Open Day. 19 de junio, 6 de la tarde, Campus ESIC Zaragoza. Descubre su innovador y práctico programa en colaboración con las mejores empresas de Aragón. Inscríbete en esic.edu/Zaragoza. En Aragón Radio, Historia de Aragón. En el año 1269, Jaime I el Conquistador quiso poner el broche final a su largo reinado organizando una gran cruzada para conquistar Jerusalén y que le llevó a aliarse incluso con el nieto de Gengis Khan. ¿Cómo fue aquella cruzada de la Corona de Aragón? Te lo contamos este sábado desde las 3 de la tarde en Aragón Radio y cuando quieras en podcast en aragonradio.es. Historia de Aragón.
con Sergio Martínez y Santiago Navascués. A cuidarse. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. El programa de salud y medicina de Aragón Radio. El mensaje que lanzamos es que la ayuda a distintos niveles y el asesoramiento son fundamentales a la hora de dejar... Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, A cuidarse, con Marcos Ruiz. Y cuando quieras, en Aragón Radio Podcast. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Aquí estamos ya en el tiempo de tertulia, tiempo de debate, de análisis con Juan Gabasa. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Con Javier. María López. María, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y con Carlos Dávila. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Venga, vamos ya con el análisis de la actualidad. Les recuerdo que pueden participar con nosotros si quieren en el 608-578-412, el número de WhatsApp, el número del programa, para, en fin, ir opinando, ir dando su opinión, sus preguntas, sus inquietudes, lo que quieran. Hoy nosotros les sugerimos especialmente acerca de este tema, de esta polémica constante con los interinos, pero si quieren con alguna otra cuestión también nos pueden escribir 608-578-412. Vamos a empezar la tertulia de hoy hablando de ese objetivo, ese reto que se marcaba ayer el gobierno de Aragón, que quiere convertir la Torre del Agua en el faro mundial de la logística. Octavio López. Y para que cuando la gente llegue a la ciudad de Zaragoza, además de ver desde lejos la Basílica del Pilar, como es obvio, a la que nunca podremos superar, sí que habrá un icono de referencia que se va a visualizar desde muchos kilómetros de distancia. Les puedo asegurar que va a haber un proyecto audiovisual de primer nivel mundial. El Ejecutivo dice que va a llevar a cabo una importante inversión para recuperar este edificio, algo que va a llevar un año aproximadamente, y que quiere recuperar también otros edificios de la Expo, como el Pabellón de Aragón, y mejorar la situación en general de todo el recinto. Bueno, ahora vamos con la foto global del recinto, pero os voy a preguntar primero por lo concreto. Torre del Agua, que siempre se ha dicho que era un edificio al que era especialmente complejo darle uso. Faro mundial de la logística, ¿qué os parece? Y ¿cómo veis que se puede hacer esto de convertir la Torre del Agua en el faro de la logística? María. Hombre, a ver, Zaragoza y Aragón, ¿no? En general, pero desde el punto central de Zaragoza, aspira a ser un centro de logística del sur de Europa, o ser el centro de logística del sur de Europa, y que haya un punto de referencia siempre es importante. Pues yo me imagino que ahora mismo, que marca muchísimo lo visual, y que esta semana, no lo sé, esto es opinión de María, pero que ha habido distintas visitas a distintas empresas y reconocimientos en distintos sitios, y que hay objetos visuales en el mundo muy importantes, pues que a lo mejor puede ser un proyecto que sea referencia también aquí en Aragón. Lo que es importante, o lo que a mí me llama la atención, ¿no? como vicepresidenta de Cámara de Zaragoza, que llevo tantos años, es que vamos a ser una ciudad sin mar, con dos faros, el faro de la Cámara de Comercio y este faro de la logística. O sea que, bueno, pues bienvenidos sean esos proyectos que al final también atraen Bueno, gente. esto es una ruta turística, María? Ya estás pensando en una ruta turística. Hombre, la ruta de los faros de Zaragoza. Perdón, Bueno, hay que levantar un tercero más, ¿no? Bueno, todo llegará. ¿Qué os parece la idea, Juan? La tierra sin mar de la Bordeta. A mí me parece, obviamente, muy bien que un edificio en el que se invirtió tanto y que se presentó como un icono de la nueva Zaragoza, de la Zaragoza del siglo XXI, en el momento de la inauguración de la Expo, de la que se cumplen hoy precisamente 16 años, pues me parece muy bien, pero por un lado indica hasta qué punto todos estos proyectos de gran inversión pública
que se piensan para el presente pero no para el futuro generan este tipo de problemas. Un edificio icónico que se ideó, que se pensó para un momento concreto y que después llevamos 16 años sin saber bien qué hacer con él. Por lo tanto, me parece oportuno, necesario que se invierta dinero para frenar su deterioro. Pero yo pediría a los políticos que fueran un poco más prudentes a la hora de explicar qué es lo que van a hacer. Me parece demasiado grandilocuente decir que va a ser el faro del mundo. El mundo es muy grande, hay ciudades muy poderosas con edificios icónicos por todo el mundo. Y yo creo que hay que ser, o que se debería de ser un poco más prudente y más honesto a la hora de explicar qué es lo que se va a hacer, porque creo que realmente no hay que acudir a esta literatura de trazo grueso para explicar que se va a hacer una inversión de 5 millones, que es necesaria para frenar el deterioro, que es importante que la Torre del Agua vuelva a entrar dentro de la ruta turística de Zaragoza, pero dentro de una modestia, de una prudencia y de un realismo, porque hablar en términos mundiales de un edificio que tiene una repercusión muy local, pues creo que genera expectativas que luego generalmente es difícil cumplir. Entonces yo creo que con que se hubiera anunciado que se van a invertir de entrada 5 millones y luego 20 millones, ya me parece que es una gran noticia sin necesidad de revestirla de grandes palabras. ¿Sí? Sí, Carlos. No, yo estuve naturalmente en la Expo, yo creo que más de un par de ocasiones, y visité efectivamente la Torre del Agua, que a mí me pareció pues muy emblemática de lo que fue la Expo. Siempre me ha parecido que las Expos, tanto la de Sevilla como después de la de Zaragoza, no tenían previsto el post. Es decir, muchos edificios que se hicieron emblemáticos, extraordinariamente brillantes desde el punto de vista arquitectónico, luego no se les daba una eficacia o no se les daba una práctica evidente. Y esto es lo que ha podido suceder también con la Torre del Agua, que a mí me parece que en cierto momento, cuando estuvo la Expo, fue extraordinariamente importante desde el punto de vista de la atracción, no solamente turística, sino también geográfica de la extracción de lo que era el agua para Aragón. Ahora en estos momentos tiene que tener algún tipo de transformación. Tiene que tener algún tipo de transformación porque después de 16 años es muy complejo encontrar algo que se adecue a lo que es esa torre, de lo que para lo que se planteó. Y ahora yo no sé si esto es muy previsible o como se está diciendo aquí, es demasiado sublime a la hora de prever qué puede ser para el concierto mundial esta Torre del Agua, pero yo creo que los proyectos, si se plantean con alguna intención de futuro, pues sí que tienen algún tipo de practicidad. Lo que no puede ser de ninguna forma es que esta torre que costó lo que costó en su momento y que no ha tenido ningún tipo de practicidad durante todos estos años siga absolutamente incólume sin tener algún tipo de formulación práctica. Bueno, por eso yo lo saludo con bastante cariño. Vamos a aprovechar para hacer memoria, Ainara, de cómo están las cosas, de cómo han podido estar, porque la verdad es que a lo largo de los últimos años, de los últimos 16 años en concreto, se han proyectado muchas cosas para algunos de los edificios que hoy todavía siguen sin ser casa de nada, vamos a decir, ¿no? Incluso de la Torre del Agua. Hay que recordar que Rupert Murdoch quiso hacerse con esta instalación para ubicar una empresa. Aquello quedó atrás. Ha habido eventos, presentaciones de coches, visitas por parte del Legado Expo, pero no tenía un presente como parece lo tiene ahora. Hace, como decimos, 16 años se abre la Expo. Algunas puertas se cerraron para no abrirse jamás el 16 de septiembre. Hoy en el recinto encontramos la Ciudad de la Justicia como alivio a las salas judiciales que había en la Plaza del Pilar. El pabellón Puente, estuvo cerrado mucho tiempo, con visitas esporádicas organizadas por Legado Expo, pero a la espera de un proyecto que le diera continuidad. Este llegó en 2023 con la ubicación allí, lo habéis citado, de la sede del Mobility City, que ha convertido a Zaragoza en un referente en movilidad eléctrica con actividad expositiva constante. Llegamos a otra joya de la arquitectura, Pabellón de España. El gobierno anunció, el de España, que albergaría un instituto de investigación sobre cambio climático. No se cumplió y después ha tenido muchos posibles futuros, pero ninguno ha cuajado. Quiso ser Agencia Estatal de Meteorología, o le dijeron que lo sería. Después se negoció para cederlo al gobierno de Aragón. Hoy de momento sigue siendo un edificio con mucho pasado,
pero ningún presente. Y vamos a otro, al nuestro, el pabellón de Aragón. Algo parecido, ¿eh? Dentro no tiene contenido, ni siquiera estructura. Se quiso trasladar allí en algún momento a algún departamento institucional del Gobierno de Aragón, incluso la Consejería de Educación. Hoy sigue vacío. Dicen que es el que peor está. Es el de mayor abandono y nunca más se ha vuelto a abrir, ni siquiera para visitas. Hoy el periódico de Aragón habla de este dato. Solo renovar su fachada costaría más de 2 millones de euros. Y en los espacios conocidos como Cacahuetes, bueno, pues hoy hay sedes de varias empresas y diferentes instituciones. Bueno, ayer el Gobierno de Aragón decía, de hecho, que no solamente se conforma con la Torre del Agua como referente, como faro mundial de la logística, sino que también pretende intervenir en otros espacios, pabellón de Aragón, en el recinto de la Expo, arreglar mosaicos, bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que se han dibujado muchos proyectos, por desgracia no han terminado de cuajar algunos de ellos, ¿no? La mayoría de ellos. Sí, volvemos a lo que estábamos hablando antes, a lo que citaba también Carlos, como estos proyectos. Ocurrió lo mismo con la Exposición Universal de Sevilla en el año 1992, que se creó para diseñar un gran continente que albergara ese magnífico evento, como ocurrió en Zaragoza en 2008, aunque en una escala menor. Pero después todos aquellos proyectos han ido fracasando uno tras otro, aquellos proyectos de reutilización de aquellos espacios, porque en muchos casos es muy difícil darles un uso diferente al que se había previsto a la hora de diseñarlo. Está bien que el Gobierno de Aragón invierta en esa zona, porque se creó como el símbolo de la Zaragoza del siglo XXI. Es una zona que se ganó al abandono y al olvido, y es importante que ahora ese olvido no regrese, o esas ausencias no regresen a un escenario que hace ahora 16 años generó tanta actividad y tanta felicidad y tantos acontecimientos de interés. Porque fíjate, si me perdonáis, muy brevemente, fíjate, yo participé en una visita guiada para periodistas, muy pocos periodistas, a la Expo de Zaragoza. Esa es una de las primeras veces, y una de las cosas que yo preguntamos entonces, es que qué traslado posterior podía tener pues toda aquella magnificencia, y la verdad es que no me supieron responder. Claro. No nos supieron responder, y aquello me dejó perfectamente preocupado, porque dije, toda esta magnificencia, como digo, toda esta sublime implantación que ha tenido de aquí edificios emblemáticos con una arquitectura de vanguardia, etcétera, etcétera, ¿ustedes no saben qué se va a hacer de ella? Pues evidentemente no se ha sabido que hasta 16 años después no ha tenido un tipo de plasmación, salvo lo que habéis dicho de la Ciudad de la Justicia y poco más. Pero es que, Carlos, ocurre lo mismo, y esto además hay mucha literatura al respecto con los grandes eventos. El principal en el mundo son los Juegos Olímpicos. Si empezamos a analizar cada Juegos Olímpicos desde los años 80, veremos que el efecto posolímpico del que se ha hecho, insisto, mucha bibliografía, generalmente es un fracaso y es un agujero sin fondo para las ciudades y para los gobiernos que decidieron en su día invertir esas cantidades ingentes de millones de dinero en instalaciones que en muchos casos solo se utilizaron durante 15 días y a las que después no se les fue capaz de darle un uso continuado que justificara la inversión y garantizara su viabilidad. Yo voy a discrepar con vosotros. Gracias a la Expo de Zaragoza eran 25 hectáreas, la Expo de Sevilla eran 250, la Expo de Zaragoza era internacional y la de Sevilla era universal. Sí. Lo cual la diferencia es que en la universal es cada país o cada territorio el que hace la inversión en el sitio, por eso Aragón desmontó el edificio y lo trajo aquí. En la Expo Internacional es el país junto con la comunidad autónoma y el ayuntamiento en el que se hacen los que son los dueños de los edificios. Por eso, en este caso, nosotros muchos los hemos podido reconvertir, por ejemplo, a la ciudad judicial. Pero aparte de las 25 hectáreas de la Expo, que terminan en donde acaba el Palacio de Congresos y empieza en donde ahora han puesto una carpa para los festivales que vienen próximamente en el verano, tenemos el Parque del Agua, tenemos los cierres que se hicieron, varios puentes de cierre y de comunicación en la ciudad, que es que se terminaban en el puente de Hierro, no es cierre de la Z40 ni existía el cierre de la Z30. Sí, eso nadie lo está cuestionando, María. No, claro, pero estamos hablando de los edificios que se crearon. Lo que ha quedado sin uso de todo lo que se hizo para la Expo, lo que ha quedado de momento sin uso, ahora mismo son 3 edificios emblemáticos, uno porque no tiene dificultad de contenido y los otros 2 porque, aunque ha habido
habido varios proyectos. El problema que tienen nosotros dos es la gran inversión que hay que hacer para que puedan ser útiles, porque, por ejemplo, el pabellón de España lo que tiene es una cantidad de filtraciones increíbles y que hay que hacer un pilotaje altísimo que debería de tener dentro algo que o sea público o siendo privado de muchísimo rendimiento para poder asumir las obras que hay, porque ha habido también varios proyectos privados, incluso de poder llevar ahí, ser un centro de máster, de estudio de másters. O sea, pero bueno, al final todo está teniendo uso excepto esos 3 edificios. Bueno, vamos a ver cómo se concreta este anuncio de ayer del Gobierno de Aragón. Objetivo, que la Torre del Agua sea el faro mundial de la logística. Por cierto, ya habrá que estar atentos porque la asociación Legado Expo va a habilitar los horarios para que se lleven a cabo las últimas visitas a la Torre del Agua, tal y como está, tal y como se creó. Mañana sábado y el domingo, últimas oportunidades para visitar la Torre del Agua. Habrá que estar rápido para apuntarse el que esté interesado. Ponemos la mirada también esta mañana en el Pleno de las Cortes, porque ayer el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, explicaba que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el INAGA, destinará casi 4,5 millones de euros adicionales durante esta legislatura para desatascar los miles de expedientes que hay ahora mismo acumulados. Y que tiene como objetivo superar el colapso endémico de esta entidad gracias a la incorporación de nuevo personal, las asistencias técnicas externas, la simplificación de los trámites y la puesta en marcha de nuevas aplicaciones con la incorporación de la administración electrónica. En fin, la verdad es que mucha faena en el INAGA. El 52% de los asuntos se resuelven fuera de plazo. Ahora se pretende aliviar la situación con la contratación de 13 trabajadores, pero por dar otro dato más, de los 13.000 expedientes que cada año tramita el INAGA, 6.500 se corresponden con expedientes acumulados. Es decir, no son deberes nuevos, sino que son deberes viejos. Y no hay que... hay que recordar que el INAGA, Juan, lleva asuntos que son muy importantes para la comunidad autónoma. Sí, que sus trabajadores desde hace tiempo vienen reclamando muchos más recursos para un instituto que, sobre todo por el territorio que tiene Aragón y por el territorio en el que tienen que intervenir, es especialmente delicado. Yo no sé si con estos nuevos recursos se va a actualizar la gestión de los trámites a los que se tiene que enfrentar anualmente el INAGA, pero lo cierto es que esta decisión, desde mi punto de vista, llega tarde, pero al menos llega. Pero lo que no sé, insisto, es si va a servir para agilizar y para actualizar unos expedientes que son clave en un montón de acciones y de intervenciones en materia de gestión ambiental del Gobierno de Aragón. Vamos a ver lo que ocurre, porque, insisto, además también son habituales las quejas y las denuncias de los trabajadores por la situación laboral en la que se encuentran, sobre todo en momentos puntuales del año, como por ejemplo el que vamos a iniciar ahora con el verano y con los incendios. Pues que, claro, es que lo que ayer se denunció en las Cortes, a mí me parece que hay que extrapolarlo no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. El mal nacional siempre ha sido la burocracia. La burocracia que ha tenido unos perfiles absolutamente arrasadores de la eficacia. Y es absolutamente así. Es decir, el panorama que dibujó este profesional ayer en las Cortes, a mí me parece desolador. Es decir, que duerman el sueño de los injustos, tantos expedientes, que no se haga nada por agilizarlos, que no se dote de personal todo este tipo de instituciones. A mí me resulta absolutamente increíble en pleno siglo XXI y desde luego con todo el tema, con toda la gran cantidad de perfiles y de instrumentos tecnológicos que tenemos ahora mismo. Ahora, la burocracia sigue arrasando las instituciones. Es decir, no hay un plan nacional contra la burocracia. Hay un ministro en el gobierno de Sánchez dedicado precisamente a eso. En 6 meses no ha tenido ni siquiera la voluntad de presentar un plan para agilizar la administración. Y esto, de lo que estamos hablando, es paradigma en pequeño volumen de lo que está sucediendo en la administración española, la administración regional y en otras administraciones locales, que no se trabaja mejor porque la burocracia evidentemente perjudica lo que es la eficacia. Es realmente apabullante. Aquí uno de los principales problemas que hay es que, claro, contamos con la ley medioambiental
que viene de Europa, que de Europa se transpone a España y que de España se transpone luego a todas las comunidades autónomas, y como baja hasta lo local, casi podemos tener modificaciones legislativas en cada ayuntamiento. Y además tenemos dos entidades que hablan o que trabajan sobre lo medioambiental, que es Calidad Ambiental y es el INAGA, que a veces hay ciertos trámites que empiezan en Calidad Ambiental, luego tienen que pasar por el INAGA, luego tienen que volver a Calidad Ambiental y tenemos ahí una rueda. Sí. No, simplemente de uno a otro, y hasta que no contesta el uno no puede hacer nada al otro, y luego tienen pareceres diferentes en algunas ocasiones, con lo cual el trámite sigue. Bienvenida sea esta solución si de verdad va a mejorar los tiempos y los plazos, porque hay veces que lo que sucede es que hay trámites que se han iniciado, que están esperando, que se ha modificado la legislación y que para cuando hay una respuesta ya no son válidos, ya ha habido que iniciar uno nuevo porque ya no se acogen al 100% a la legislación ya vigente en esos momentos mientras el trámite estaba esperando. Entonces, yo creo que de verdad hay que desatascar por el bien de ellos y por el bien de las empresas que se dedican a todo el tema del medio ambiente en esta región. Luego, si tenemos oportunidad, comentamos también alguna otra cuestión relacionada con el pleno. Bueno, vamos a aprovechar ahora que tenemos unos minutos antes de las 9 y la comentamos también. Ayer otro tema que generó bastante debate en las Cortes de Aragón, en el Palacio de la Aljafería, la propuesta de Vox de crear un perfil repetido de agresor para poder combatir con mayor eficacia y garantizar asistencia, apoyo y lucha frente a la violencia contra las mujeres. Esto Vox, en el enunciado del planteamiento que esgrimió en las Cortes, lo había relacionado con un incremento de la violencia por el incremento de la inmigración ilegal. El asunto, ya digo, que generó bastante debate ayer en las Cortes. ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo lo veis, Carlos? Yo creo que la propuesta de Vox, en este caso, puede ser incluso medianamente aceptable. Lo que pasa es que Vox siempre deriva en lo mismo, deriva siempre en el combate contra genéricamente la inmigración ilegal, y eso evidentemente no solamente presenta y deriva en debates, sino que evidentemente es bastante injusto hacerlo de una forma genérica. Yo creo que los delincuentes ya tienen un perfil significado en lo que es toda la persecución de la ilegalidad en España, en Aragón, en Zaragoza y en cualquier otro sitio. Por tanto, yo no creo que haga falta crear un perfil propio para todo esto. No lo creo. Pero evidentemente aquí vuelvo a repetir que lo que se retrata en la exposición que ha hecho Vox ayer es una intención de hacer un plan general contra la inmigración ilegal sin ningún tipo de cortapisa y sin ningún tipo de planteamiento absolutamente eficaz. Es sencillamente un brindis al sol para sobre el propio electorado de Vox. No lo veo por otra parte. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos, y es volver a poner la mirada, el dedo acusador sobre la inmigración, que se desbarata cuando vamos a las estadísticas. En el año 2010 la tasa de criminalidad en Aragón era del 38%, ahora es del 35%. Solo el 20% de los delitos que se cometen en este país están cometidos por inmigrantes. Hoy conocíamos que unos datos terribles, según los cuales en el negocio de la trata de blancas, la principal nacionalidad que sufre este modelo de esclavitud del siglo XXI son colombianas, y los principales trabajadores que están sometidos a condiciones laborales cercanas a la esclavitud son marroquíes. Sin embargo, el mayor porcentaje de empresarios que cometen esos delitos son españoles. Lo digo por poner las cosas y las cifras en contexto. Y 54, las 8 de la mañana. Más allá del pleno, que luego si tenemos oportunidad volvemos a rescatar algunos asuntos que fueron interesantes. Hoy, jóvenes médicos residentes se reúnen en Zaragoza para hablar del futuro de la atención primaria. Ya sabemos que la especialidad no pasa por su mejor momento. Y hay que recordar que en la asignación de plazas MIR en todo el país han sobrado precisamente, o no se han cubierto, mejor dicho, las de esta especialidad. Varias razones detrás, vamos a comentarlas con Merche Martínez, médico residente de familia en Híjar, en cuarto año de MIR. Señora Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿De qué van a hablar en el encuentro de hoy? A ver, las jornadas de jóvenes médicos, yo no pertenezco al programa que lo he organizado, pero sí que soy ponente.
Y la verdad que son unas jornadas donde distintos, médicos desde el R1 al R4 de familia de todo Aragón nos vamos a juntar para formarnos en diferentes materias que nos van a proponer y diferentes talleres. La verdad que tiene una oferta bastante atractiva y esperemos que les guste a todo el mundo. Ajá, por ejemplo, aparte tienen un espacio del R1 que va a ser genial para comentar dudas y que se sientan más seguros. Ajá, por ejemplo, en su caso, ¿de qué va a hablar? Nosotros hablamos de las exploraciones, tanto de hombro como de rodilla. Ajá. Es decir, cuestiones técnicas, ¿no? Que se alejan un poco de lo que estamos comentando nosotros en el debate social. Ustedes también lo comentan esto, aunque sean pasillos, el cómo están las cosas en la atención primaria, si es atractivo, si no. Por supuesto que se comenta, y más en sectores como el mío, donde, por ejemplo, este año solo se ha cubierto una de las plazas de residentes de las 8 que tenemos. Ajá. Se comenta cómo va a ser la situación, cómo vamos a acabar, por supuesto, y qué va a pasar con la atención primaria en un futuro, por supuesto, sobre todo en la zona rural. Usted está en cuarto año de MIR, ¿no? Sí, cuarto año. ¿Qué planes tiene? De la promoción que acaba en septiembre. ¿Qué planes tiene para este verano? Pues los planes. Nos han ofrecido desde Consejería de Sanidad de aquí de Aragón, ¿vale? Conjuntamente con las unidades docentes y los coordinadores de cada centro de salud, la verdad que una especie como de adendas que son como un puente entre la residencia y ser adjunto, ¿vale? Esto supone que pasas consulta individual, tú sola, pero siempre tienes el contacto de tu tutor en cualquier momento para cualquier duda. Uh-huh. Y esto lo vas a complementar siempre con tu formación como residente. Uh-huh. Nos han ofrecido eso y... Sí. ¿Y a usted le ha convencido? A mí sí, porque me he notado que, por ejemplo, en nuestro sector ya se nos reunió la coordinadora del sector con los distintos coordinadores de los distintos centros de salud. Se nos puso sobre la mesa. Mira, yo te puedo ofrecer esto, ¿te interesa? ¿No te interesa? ¿Se puede ajustar? ¿Podemos hablarlo? Uh-huh. ¿Podemos ver? Y siempre todo consensuado con nosotros de qué se nos iba a ofrecer, qué íbamos a hacer. Y la verdad que en todo momento todos nos hemos quedado en nuestros centros, uh-huh, con nuestro tutor, encima que lo tenemos a la disponibilidad inmediata. Sí. Y yo la verdad que sí que estoy bastante contenta. Merche Martínez es como un puente. Sí. Merche Martínez se queda en Níjar. Merche Martínez de momento se queda en Níjar. ¿Cuántos años se va a quedar en Níjar, Merche Martínez? Pues los que me dejen. ¿Merche Martínez es de Níjar? No, soy valenciana. ¿Ah, sí? Me vine al sector Alcañiz por el tema de la residencia. Sí. Y la verdad que he encontrado una medicina rural muy bonita que me apasiona, la atención primaria rural, y de la cual espero que poder trabajar años. Pues, la verdad. Nosotros también lo esperamos, desde luego, no lo esperamos, sino que lo necesitamos. Tiene que hacer pedagogía, me parece, entre sus compañeros de promoción, los que vienen detrás también, porque a sus compañeros no les convence. A ver, yo supongo que cada compañero tendrá su punto de vista y su visión, y cada unidad docente y cada sector tendrán sus pros y sus contras. Uh-huh. No sé, a ver, es como un puente al final, es decir que siempre cuando acabamos tienes el miedo de, y ahora me voy a ver solo en la consulta. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? A mí esto me parece como un puente entre residente, donde ya estás acompañado con tu tutor, a soltarte ahí dentro de la jaula, que digo yo, con toda la jauría. Gracias por lo que nos toca. Que vaya muy bien el verano. Merche Martínez, muchísimas gracias. No os pongáis malos. Muchas gracias. Bueno, ahora entendéis, ¿no? Porque no hay médicos de atención primaria. Bueno, hombre, la verdad es que es interesante, ¿no? Escuchar a estos jóvenes que están, algunos terminando la formación, otros empezándola, la formación MIR. Algún caso vemos que se queda. Son pocos, ¿no? Sí, estábamos todos escuchando a Merche con una sonrisa casi conmovedora, porque efectivamente es un caso extraordinario de alguien que además muestra semejante... No lo sabíamos, ¿eh? No era un perfil seguro. Porque además mira que lo buscamos veces, ¿eh? Y raramente lo encontramos. Sí, es muy raro, desde luego, y por lo tanto, como es un hecho tan extraordinario, quizá resulta más conmovedor, porque no es lo habitual encontrar a una profesional con semejante vocación y con esa voluntad y esas ganas de desarrollar su carrera profesional en un lugar
tan pequeño como puede ser Híjar y lejos de los centros urbanos que son, por desgracia, la preferencia para quienes inician su carrera profesional en el campo de la medicina. Híjarana de Valencia, nos ha dicho que era. Llegamos en unos segundos a las 9 de la mañana. Para la segunda parte de la tertulia nos guardamos asuntos educativos, sobre todo la escuela de Caneto, las becas de comedor y material curricular, y hablamos también de los interinos, que me dicen que están generando mucho debate en el WhatsApp. 9 en punto. Así que, como cada mañana a las 9, actualizamos información. Ahora mismo, ¿dónde ponemos la mirada, Ana? En que Aragón inicia mañana la fase máxima de activación en la lucha contra incendios, coincidiendo con una subida de temperaturas generalizada. Este año los recursos del Gobierno de Aragón ascienden a 47 millones de euros, con 62 cuadrillas terrestres, 8 helitransportadas, 68 vehículos terrestres y 9 medios aéreos. En la provincia de Teruel, donde el terreno estaba muy seco, las últimas lluvias de mayo han propiciado que la situación sea algo más favorable. En lo que llevamos de año, el número de incendios y de superficie quemada está por debajo de la media, a pesar de los 2 fuegos registrados en mayo en Lledó y en Nonaspe. Ana Oliván, la directora general de Gestión Forestal, ha recordado hoy aquí en Aragón Radio que hay que estar muy pendientes de la prevención. Ahora pues ya no es por tema de quemas, si alguien lo hiciera está prohibido, desde luego está en un periodo en el que directamente no se puede hacer, pero claro, hay otra serie de actividades en el medio natural, pues desde actividades pues en líneas eléctricas, el ferrocarril, derivadas de causas humanas, que esas sí que las podemos controlar nosotros y tenemos que ser muy cuidadosos porque realmente la mejor prevención sería evitar ese inicio del incendio. Además, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, asiste hoy en Huesca al inicio de las obras de construcción del nuevo Centro de Emergencias y Seguridad Ciudadana. El presupuesto total de este proyecto supera los 8.200.000 euros. Carlos Pérez. Será un acto simbólico que servirá para comenzar la primera fase de la obra, a la que se destinarán casi 5 millones y que corresponde a la construcción del centro de emergencias. El edificio se construirá en una parcela de 10.000 metros cuadrados próxima al Monumento al Mulo, cerca del vivero provincial de la ciudad, y albergará el servicio de prevención y extinción de incendios y los de la policía local. Se da un plazo de ejecución a esta primera fase de año y medio y en ella se construirán varias zonas comunes entre las que se encuentran un gimnasio, salas de reuniones, aulas de formación o una sala de mando. También se acometerá la urbanización exterior de la parcela y se creará un andador para el acceso de los ciudadanos. El objetivo de esta nueva edificación es garantizar una respuesta rápida y eficiente de los servicios de emergencia. En el acto estarán presentes la alcaldesa Lorena Orduna, el presidente de la Diputación Isaac Claver y el arquitecto director de la obra José María Arroyo. Hoy también pendientes del Pleno, que se reanuda en unos minutos en las Cortes. Allí están ya preparados Adolfo Pablo en la parte técnica y Rafa Navarro. Rafa, buenos días. Buenos días, un pleno en el que va a haber 7 interpelaciones a consejeros del Gobierno de Aragón, a 5 consejeros y además 22 preguntas formuladas por la oposición a 9 consejeros del Ejecutivo aragonés. Vamos a escuchar en primer lugar a la consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, interpelada por Tomás Guitarte de Aragón Teruel Existe, para hablar sobre las comarcas. También posteriormente hablará a petición del PSOE sobre la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Escucharemos además a la consejera de Economía, vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, que va a responder a 2 interpelaciones sobre la atracción de industrias, formulada por el PAR, y también sobre el impulso de la economía social, formulada en este caso por el PSOE. También intervendrá el consejero de Agricultura, Ángel Samper, para hablar sobre la sequía a iniciativa del PSOE, mientras que los socialistas también preguntan a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, acerca de la inclusión social, y al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, sobre infraestructuras sanitarias. Gracias, Rafa. Apadrina un olivo, cumple 10 años. Hoy en Oliete tendrá lugar una jornada para celebrarlo con charlas, catas de aceite y talleres. Eva Lázaro. Durante esta década, esta ONG ha conseguido recuperar 20.000 olivos centenarios que estaban abandonados. Su objetivo es llegar a los 100.000, tanto en Oliete como en municipios próximos. Para ello cuentan con el apadrinamiento de 7.600 personas de todo el mundo que cada año hacen su aportación económica, con la que se ha conseguido crear empleo. También se ha puesto en marcha una almazara en la que se produce un aceite con varios reconocimientos internacionales, y con el empleo creado han llegado nuevos vecinos y también se han mantenido servicios en el medio rural. Alberto Alfonso, cofundador de Apadrina un Olivo. Estamos intentando convertir esas oportunidades y posibilidades en realidades, ¿no? Dando trabajo a personas con capacidades diferentes, empoderando a la mujer rural. Al final conseguir que una iniciativa de emprendimiento de vida con más de 40 empleos, en la escuela cuando empezamos había apenas 3 niños y ahora hay 26. Estos son datos que dicen que la iniciativa funciona y que merece la pena.
En Zaragoza, este fin de semana, el mercado de las tres culturas volverá a llenar la Plaza del Pilar de propuestas de ocio, alimentación y artesanía. Lucía Peralta. Hay programadas más de 150 actividades de teatro, danza, música, combates y también personajes fantásticos se darán cita junto a unos 80 puestos de artesanía de diferentes especialidades y 51 de artesanía agroalimentaria que se concentrarán en espacios como la trasera de la Lonja, la Plaza del Aseo, la Plaza de San Bruno o el Arco del Deán. Además, habrá 6 tabernas y 2 jaimas árabes. Como otros años, se podrá disfrutar también de las tradicionales exposiciones de máquinas de asedio, espadas o armaduras. A la programación se suman casi 70 talleres participativos de oficios antiguos. La Sociedad Deportiva Huesca celebra hoy un consejo de administración. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Será a las 2 de la tarde en las oficinas de El Alcoraz con varios puntos sobre la mesa. La dimisión del presidente actual, Fernando Callizo, y el nombramiento de uno nuevo que todo parece indicar que será Agustín Lasaosa. A partir de ahí se pondrá también fecha a una junta extraordinaria de accionistas para aprobar la ampliación de capital y además pendientes del futuro de Antonio Hidalgo, ya que el Elche estaría muy interesado en la contratación del técnico. Mientras, en el Real Zaragoza se sigue trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada y Real Oviedo y Español disputarán la final del playoff de ascenso a Primera División. Por su parte, el Cuarte jugará el domingo a las 6 de la tarde en Laredo el encuentro de ida por el ascenso a Segunda Federación, un choque que se podrá ver en directo en Aragón TV. Y esta noche, a las 9, arranca la Eurocopa con el encuentro entre Alemania y Escocia. La selección española debutará mañana a las 6 de la tarde ante Croacia con la duda de Laporte, que ayer no entrenó con el grupo, mientras que el Sneka Patín Fraga perdía ayer la final por el título de Liga de Hockey Patines. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, un viernes que va a estar dominado sobre todo por el calor. Hoy va a subir bastante la temperatura y esta tarde habrá que buscar mucho la sombra. También estar bien hidratados porque vamos a rozar los 35 grados. Cerca del Ebro también, con numerosas nubes pero muy altas, muy finas. Y simplemente esta próxima noche en el Pirineo van a llegar a crecer algunas nubes más potentes con algún chubasco poco destacable. Mañana y el domingo hará menos calor, pero un ambiente cálido sí que va a haber, las noches agradables y algún chubasco tendremos el domingo por la mañana en Teruel. En cualquier caso, poca agua. Habrá el fin de semana en gran parte de la comunidad. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 7 minutos. El interés superior es sobre todo la seguridad de los niños que están allí escolarizados y recuperar también la legalidad de esta situación que sin duda alguna no ha sido agradable para ninguna de las partes. Como buena voluntad, de momento lo hemos dejado suspendido a fin de sentarnos en una primera mesa de diálogo después de todos estos meses e encontrar una solución que sea satisfactoria por ambos lados. Las voces de Mar Vaquero, portavoz del Gobierno de Aragón, y Eduard Joubert, portavoz de las familias de la Escuela de Caneto. No habrá juicio por la Escuela de Caneto. El Departamento de Educación y las Familias han acordado suspender el procedimiento judicial para buscar una solución negociada y que satisfaga a ambas partes, garantizando la legalidad y garantizando también la seguridad de las instalaciones del colegio. Ayer, desde el Partido Socialista, el diputado Ignacio Urquizu se felicitaba por el acuerdo, pero pedía la dimisión de la consejera de Educación. Por lo tanto, nuestra primera valoración es que la consejera ha sido desacreditada por parte del mismo gobierno, por parte del presidente del Gobierno de Aragón y por parte de la vicepresidenta. En segundo lugar, solo hay un camino cuando uno es desacreditado, que además de esta magnitud, que es o dimitir o que te cesen. No hay más caminos ahora mismo para la consejera de Educación. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista le pedimos al Gobierno de Aragón que ponga orden, que por supuesto, si creen que la consejera no está haciendo bien su trabajo, no puede seguir al frente. Mejor así que en los tribunales, María. ¿Tiene que haber responsabilidades, como pide el Partido Socialista, o ahora hay que mirar por la negociación y por el acuerdo? Bueno, yo creo que hay que separar primero la parte del colegio, ¿no? La parte de posibilidad de acuerdo entre padres y consejería. Yo creo que eso es lo más importante. Al final es un proceso que venía a principio de curso con un gobierno que acababa de tomar posesión del mismo y que se encontraban con este problema y que había que tomar una decisión rápida y sobre todo lo que se preveía o se veía era una falta de seguridad en las instalaciones. Y bueno, al final ha estado todo el curso, entiendo que han ido negociando a lo largo de todo el curso y que ahora se ha podido llegar a este acuerdo de pausar o llegar a acuerdo para poder tener otra solución y seguir adelante. La parte política que en este caso es el PSOE, que da igual porque si nos fuéramos a otras legislaturas sería justo lo contrario. Hombre, la situación no ha sido creada por la actual consejera de Cultura, la situación ni por la anterior, viene de antes, no pudo terminarse ni finalizarse
profundizarse ni llegar a un acuerdo en la legislatura anterior, y se lo encontró la nueva consejera recién tomada posesión. Entonces yo creo que aquí lo que prima no es un tema de politiqueo de unos contra otros o de a ver quién lo hace mejor, sino que lo que hay que mirar es que se pueda mantener esa escuela abierta, y más con la problemática que hay en la zona rural, y sobre todo que sea segura para los alumnos y los profesores que están ahí cada día. Sí, estoy de acuerdo, María, y además creo que era la solución más lógica, más inteligente y más adecuada al problema al que se enfrentan los padres y los alumnos, sobre todo los alumnos, que son los principales perjudicados por estas circunstancias, que requiere de decisiones urgentes, porque en 2 meses comienza un nuevo curso escolar, y si este conflicto se hubiera enrocado en el ámbito de la justicia, probablemente las soluciones se hubieran retrasado mucho más, y los niños siguen creciendo y los niños siguen necesitando su escolarización como cualquier otro niño de este país. Por lo tanto, lo lógico, el sentido común imponía un acuerdo, al menos la paralización del proceso judicial, y empezar a plantear soluciones que pasan lógicamente por crear un centro en Caneto que cumpla con toda la normativa de seguridad y con toda la legislación aragonesa en la materia. Y como tú decías, María, pues bueno, este no es un problema ni del PP ni del PSOE, es un problema que se viene arrastrando desde hace tiempo. El Partido Popular, probablemente la consejera tomó una decisión demasiado precipitada, esto lo he dicho en más de una ocasión, que fue una decisión precipitada y demasiado expeditiva, porque tuvo unas consecuencias inmediatas, directas y muy complicadas sobre los alumnos del centro. Por lo tanto, que se imponga el sentido común, que se imponga el diálogo y que se tomen decisiones inmediatas para que cuando comience nuevamente el curso escolar en septiembre, pues los niños estén en las condiciones adecuadas y de seguridad para ser educados. Es que aquí se ve que, al parecer, es un problema que nadie lo residencia en las verdaderas víctimas, son los niños, que son los educandos que tienen que aparecer en el mes de septiembre, como decíais, con una educación regulada, con una seguridad que al parecer hasta ahora no tenían. Por tanto, a mí ya la política que se meta en los problemas de educación tiene que hacer solamente para una cosa, para resolverlos, no para encapritarlos. Y aquí yo creo, por lo que yo tengo entendido, que tampoco soy un experto, aquí se ha ido encapritando, se ha ido de alguna forma pudriendo la situación hasta llegar a una solución que al parecer en estos momentos puede ser más o menos arreglable. Que haya responsabilidades políticas, pues las podemos residenciar ahora y en los anteriores, pero ahora lo que es evidente es que en 2 meses y pico, en septiembre, hay unos chicos que tienen que necesidad de ser educados, que tienen que ser formados en las mayores posibilidades, en las mayores cuotas de seguridad, y vamos a eso. Lo que si vamos abriendo el debate, si vamos diciendo ahora que la culpabilidad de unos y de otros, lo que no hacemos es resolver definitivamente el problema y desde luego sacarlos de la justicia. Y 12, las 9 de la mañana. Otro asunto educativo también protagonista hoy, y es que hoy empieza el plazo para pedir las becas de comedor y de material curricular del próximo curso escolar. Se van a poder solicitar hasta el 27 de junio. Este año, con una partida de unos 14 millones de euros. Nieves Burón, secretaria técnica de FAPAR. Nieves, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un periodo importante para muchas familias, ¿no? Para todas las que tienen ingresos por debajo de los 14.000 euros, ¿son? 14.400 euros, sí, en el año 2023. Ese es el nivel de renta, que es el doble del IPREN, es el mismo que en los últimos años. Y ese es el nivel de renta, el criterio económico que hay que cumplir para poder solicitar la beca. Bueno, para que se le pueda conceder, solicitarla puede solicitar cualquiera, pero si no se cumple el requisito económico, vendrá denegada. Y empieza efectivamente, como muy bien decías, el plazo empieza hoy hasta el día 27 de junio. Lo más importante, Nieves, que tienen que saber las familias, ¿qué es? Sí, pues mira, quiero recordar lo primero, que todas aquellas que estén becadas este curso escolar no tienen que solicitarla de nuevo, tienen que recoger el borrador que les van a dar en sus centros, firmarlo y entregarlo. No tienen que tramitar nada más, recoger el borrador, firmarlo y entregarlo. En caso de que haya habido algún cambio en los datos de ese borrador, sí que hacemos una modificación del borrador, o los que la soliciten por primera vez. Y ahí es donde entramos nosotras, desde FAPAR, para ayudar a todas las familias que no lo puedan hacer, no tengan ordenador, o no tengan una fotocopia, o no sepan cómo hacerlo. Como todos estos años de atrás también, nos tienen que llamar y pedir una cita
por teléfono al teléfono 976 32 14 30. Les daremos una cita a partir del próximo martes, que es cuando nosotras podemos, por nuestra organización, empezar a ayudar a las familias. Ajá, 976, sí. Hasta el 27. Ajá, 976 32 14 30. 14:30, sí, que nos llamen todas aquellas que lo vayan a solicitar, aquellas que lo necesiten y que vayan a solicitarlo por primera vez o tengan que hacer alguna modificación en su borrador porque haya cambiado algún dato. Si no, el resto que esperen a que su centro, que empezarán a repartirles ya los borradores, seguramente hoy o la próxima semana, esperen a que el centro les dé el borrador, lo firmarán ambos progenitores si hay, y lo entregarán directamente al colegio. Ese es todo el trámite que tienen que hacer. Son, por poner cifras gruesas, son alrededor de 800 euros en el caso del comedor escolar y alrededor de 200 euros en el caso del material escolar, ¿no? Que es, desde luego es más allá de decir los libros, ¿no? Sí, el comedor son 860 euros, que es el coste del comedor durante todo el curso, pero hay que recordar también que aquellas familias que tienen la beca de comedor en el periodo de verano van a recibir una cuantía económica para alimentación también, porque la beca incluye no solamente el curso escolar, del que no ven dinero porque simplemente se paga el dinero directamente a los centros educativos por el servicio, pero sí que en verano les harán un ingreso. De hecho, este verano las familias recibirán, pues, no sé si en septiembre, en octubre, a finales de agosto, esto ya depende de cuándo vaya a pagar la administración, la beca de verano de este curso escolar. Y luego para los libros las becas son de 100 euros para educación especial, 160 para primaria y 230 para secundaria. Ahí sí que se les da un cheque que no es de dinero, es un cheque que canjean en una librería por el material. Es decir, Nieves, que son ayudas que seguramente son más importantes de lo que puede indicar incluso la cantidad económica. Son ayudas muy importantes para muchas familias, que son las que, bueno, pues tienen unas condiciones económicas francamente bajas, porque estamos hablando de un nivel de renta que además es independiente del número de miembros que componen la unidad familiar, con lo cual, pues imaginemos un hogar de 2, 3 niños, niñas. Bueno, pues estamos hablando de ingresos de 14.400 euros, es una renta francamente baja, con lo cual estas ayudas siempre son un respiro para las familias, pues porque pueden dejar a comer a sus hijos sin ningún coste en el comedor y además con una, bueno, pues con unas garantías de alimentación, más allá de que haya que mejorar la calidad de los comedores escolares. Son suficientes. Para los libros también. ¿Son suficientes, Nieves? A ver, ¿son suficientemente ambiciosas, quiero decir, las ayudas? Sí. No, la respuesta sencilla y directa es no. Primero, la nivel de renta ya estamos diciendo que es un nivel muy bajo. Tendría que mirarse cómo se puede incrementar o cómo se puede incrementar con otras ayudas, por lo que estamos diciendo, porque hay familias con un número de miembros superior a 3 o 4 y ese nivel de renta es muy bajo. Y en cuanto a los libros, pues es que no se ha actualizado nunca. Estamos hablando de unas cuantías francamente muy bajas. A veces, bueno, pues no cubre el coste que los centros ponen para todos los libros, con lo cual debería de actualizarse. Pero en cualquier caso son, bueno, pues una ayuda importante. Nieves Burón, secretaria técnica de FAPAR. Muchísimas gracias. Ánimo con estos días que van a ser de mucho trabajo, seguro. Que vaya muy bien. Pues sí, aquí tenemos ya gente. Gracias. ¿Ya tenéis gente? Ya tienen gente, sí, se confirma, ya tienen gente. 9:18 de la mañana. Un último asunto en esta recta final ya de la tertulia. El mensaje de la justicia europea que avala que los interinos pasen a ser fijos, pero que se encuentra con algunos matices, ¿no? Dice la justicia europea que los interinos deberían tener un contrato indefinido para prevenir y sancionar los abusos de temporalidad en la administración pública. Ayer se refirió a este pronunciamiento de la Justicia Europea el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, que remarcaba que el Ejecutivo aragonés no tiene nada en contra de los interinos, censuraba, por cierto, los ataques que ha recibido y recordaba que se han puesto en marcha procesos para acabar con la temporalidad. Roberto Bermúdez de Castro. Y a día de hoy hay dos maneras de acceder a la función pública. Una es mediante una oposición con mérito y capacidad, que todo el mundo en la igualdad se pueda presentar, y luego hay una serie de procesos para estabilizar a la plantilla. Es decir, que parte de la nota es por años en administración, o incluso ahora sacamos 700 plazas donde no hay ni examen. Es concurso de méritos para gente que injustamente lleva muchos años trabajando en el gobierno de Aragón o en cualquier administración. Por tanto, nosotros, si cambia la ley,
Si la doctrina española cambia, pues lo haremos y cambiaremos. Y aquí, en definitiva y en resumen, lo que está sobre la mesa es si es sostenible, si es adecuado este grado de temporalidad que nos encontramos en la administración pública en estos momentos y, en caso de que no lo sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? Preguntábamos por esto a los oyentes en el 608-578-412, respuestas que te has encontrado, que nos han enviado los oyentes, Ainara, a lo largo de la mañana. Muchas, y también debo decir que unánimes, Javi. Quiero destacar palabras que entran en todos los mensajes que no tendremos tiempo de leer, ya lo adelanto. Son palabras como capacidad, mérito, esfuerzo, sacrificio e igualdad en todos los mensajes. Hay un anónimo que habla de que los interinos de larga duración que nunca han aprobado un examen de oposición no se han presentado a un proceso selectivo, no le parece correcto que vayan a poder ser fijos. Entré, dice, hace un año y medio aprobando parte de los ejercicios de un proceso selectivo y a día de hoy sigo estudiando. Dice José Ramón, 10 años me costó aprobar una oposición con esfuerzo y con sacrificio. Considero injusto de compañeros que nunca han aprobado un examen como yo, bueno, pues puedan entrar a ser fijos. Hay más, aberración, incluso habla otro oyente, ¿no?, que ve totalmente en contra que se haga esto porque iría contra la igualdad, el mérito y la capacidad que deben regir procedimientos de selección de personal para la administración pública. Dice Hito, si quieren bajar la tasa de temporalidad, que convoquen oposiciones. La plaza se gana, no se regala. Francisco también habla de igualdad, de mérito, de capacidad. No le parece bien esta resolución. Ana, las plazas se deben aprobar después de un proceso selectivo donde la igualdad, el mérito y la capacidad sean respaldadas al máximo, tal y como sostiene nuestra legislación y también el Estatuto Básico del Empleado. Patricia, hacer funcionarios a los interinos sin oposición es contrario a los principios constitucionales y podríamos seguir en un... Pero todos en esa misma línea, Ainara. Todos en la misma línea. Están también Fina, Francisco, Carol, Inés, Pablo, Rubén. Quiero terminar con el de Raquel, ¿no?, que mucha gente llevamos, dice, años preparando oposiciones. Nos sentimos estafados con el acceso solo por antigüedad. También hemos estado a punto de aprobar y por una pregunta quizás que hemos fallado, hemos descuidado la atención a nuestra familia. Bueno, unanimidad en esta pregunta que hemos hecho hoy y insisto, hay muchos mensajes, sois muchos los que estáis opinando. Gracias. Bueno, esta mañana también hubiera estado bien escuchar algún interino, ¿no?, en el 608-578-412. A ver, estate atenta, Ainara, a ver si nos llega algún mensaje más. Interinos, ¿cómo lo ven este asunto? 608-578-412. Juan, ¿cómo lo ves? Ya vemos, hay dos almas es aquí un esta tema mañana. muy delicado y cualquier cosa que digamos quienes no somos funcionarios, pues probablemente va a molestar a quienes sí que lo son. Yo, que no soy funcionario, que soy empresario, emprendedor prácticamente toda mi vida, pues creo que tampoco el aprobar un examen y ya tener la vida resuelta, pues no sé si tampoco es un ejercicio de igualdad con el resto de españoles que estamos en circunstancias bien diferentes y muy sometidos a diario a un montón de elementos propios y ajenos que condicionan nuestra vida, nuestra estabilidad y nuestro futuro. A mí que haya trabajadores que no hayan aprobado un examen en su día, pero que lleven 30 años, como son los casos que se han puesto sobre la mesa, que lleven 30 años encadenando contratos temporales, me parece una vergüenza. Y yo entiendo los argumentos de los funcionarios que explican que han pasado un examen y que han tenido méritos que la antigüedad no concede. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con ello. Yo creo que todos los trabajadores, sobre todo si han mostrado méritos suficientes para ser fijos, como son quienes llevan 30 años trabajando en la administración, me parece que han reunido méritos suficientes como para merecer por fin una estabilidad en su situación laboral, independientemente de que en su día aprobaran o no un examen. María. A ver, es que no todo es ni blanco ni negro. Hay gente que lleva 30 años y hay gente que llevará un año. Yo creo que una persona que lleva efectivamente toda su vida o media vida laboral, en este caso con una antigüedad muy alta, concatenando contratos, hombre, pues
tiene méritos suficientes como para poder en un momento dado pasar a ser ya fijo. Y esto lo debatimos única y exclusivamente porque sucede en el sector público, porque en el sector privado, esto ya tendríamos a la Inspección de Trabajo encima con esta situación, y más con las actuales condiciones, ¿no? Entonces yo creo que si hablamos de igualdad, hombre, pues igualdad en un puesto o igualdad en un campo para funcionarios una cosa y para el resto de los seres humanos otra, ya no hay pues igualdad. Tampoco me parece que sea igualdad, ¿no? Todo depende de con quién te compares. Claro. Entonces, yo creo que hay que darle una solución, que efectivamente alguien que a lo mejor lleve 1 año, 2 años, 3 años, si no ha hecho una oposición, no tendría, porque no compensa a lo mejor de cara al que sí que ha aprobado ese examen. Y también habría que mirar en qué puestos nos referimos. Es que funcionarios son muchísimos puestos de trabajo. Funcionarios son enseñanza, funcionarios son medicina, funcionarios son cuerpos y seguridad del Estado, funcionarios son personal de muchísimas otras partes de la administración que a lo mejor hacen una serie de trabajos, con lo cual yo creo que dependiendo de qué tipo de trabajo nos estemos marcando, puede ser una cosa o no. Alguien que ha estado ejerciendo es que pensar en un policía interino que no haya aprobado una posición, si lleva 10 años siendo policía, pues bueno, puede ser si lo ha hecho perfectamente, ¿no? Pero para que se enciende el piloto rojo, mensaje 608-578-412. Ainara, a ver. Nos escribe un interino. Venga, a ver, ¿qué dice? Guillermo, soy interino. Ningún funcionario de carrera quiere ir a ningún lugar a trabajar que sea un pueblo de 100 habitantes, o menos o poco más. Hay lugares que necesitan interinos, que estarían dispuestos a quedarse en ese pueblo. Es el caso de muchos secretarios de ayuntamientos. Ajá, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo ahí, además yo personalmente lo conozco muy bien con el caso de los secretarios de ayuntamiento. Claro, pasa secretarios de ayuntamiento, claro. Arquitectos de ayuntamiento. Es que hay una serie de puestos de trabajo, por eso a veces pensamos en la administración y pensamos solamente en ciertas administraciones grandes o de las ciudades, y es que hay muchísimos puntos concretos. Entonces yo creo que habría que analizar bien, y más en una región como la nuestra, con lo grande que es y la cantidad de pueblos pequeños que tiene. No puedo estar más de acuerdo, pero claro, yo de entrada no entiendo bien esta discrepancia entre fijos y fijos interinos y fijos indefinidos. No la entiendo bien, no sé cuál es el matiz que le mete Europa a esta diatriba. No lo entiendo porque a mí me parece que el fondo de la cuestión es lo mismo. Pueden acceder a una plaza ya para siempre, para entendernos bien en lenguaje coloquial, para siempre, unos interinos por un número de años. Hombre, a mí me parece de justicia. Habría que saber, y esto tampoco lo dice la Unión Europea porque no tiene por qué decirlo, qué porcentaje de gente que lleva 30 años, que lleva 10, que lleva 1, porque claro, el trato, como decías hace un momento, a una persona que lleva interino 1 año no puede ser el mismo que uno que lleva 25. El que lleva 25 tiene todas las posibilidades y todo el derecho a acceder a una plaza fija, pero el que lleva 1 año tendrá que acceder desde ese punto de vista del meritoriaje, tendría que acceder a una plaza fija cuando haya acreditado sus méritos. Por tanto, esto es de una dificultad verdaderamente grandiosa, entre otras cosas porque en España el funcionario siempre ha tenido muy mala prensa. Siempre se le ha creído que es un hombre que entra en la administración y que a partir de ese momento, cuando entra en la administración, ya no hace nada porque tiene el puesto para toda la vida, etcétera, etcétera. Y es un tema con el que tienen que luchar y sobre todo el que tienen que acreditar una eficacia mucho más grande que la que dicen que la tienen. Pero a mí me parece que esto es profundamente injusto, porque como en toda la vida hay funcionarios buenos y malos. Por tanto, hay que hacer una disquisición, hay que hacer una cata de quién son los funcionarios que deben adquirir esa condición de fijeza y cuáles no. Para mí eso es lo más importante. Vamos cerrando. 9:28, banda sonora del viernes. ¿Ha elegido esta mañana? Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. Ha elegido esta mañana
María López. María, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Bueno, pues es una canción, bueno, es de Chuck Berry, School Day, y entonces es simplemente, como ya hablábamos otra vez de la escuela de Caneto, pero también esta semana hemos conocido las notas de la EBAU, la cantidad de gente que ya va a pasar a la universidad. Ha sido una semana, y sobre todo hoy, pues también hablando de tema escolar, pues que finalizan ya, llegan las vacaciones, pues que era un buen tema. Dentro de lo que hemos hablado, pues me ha parecido el más idóneo para tener un viernes marchoso. ¿Alguna cosa que añadir, Carlos Dávila? Nada, decir que en el ambiente político se va a oscurecer mucho la semana que viene, y que la semana que viene vivimos un acontecimiento que a mí me parece muy digno de destacar: los 10 años en el trono del rey Felipe VI. Hay que hacer un canto lo que decíamos antes. Este funcionario sí que se lo hará. Vale, la semana que viene lo analizaremos. ¿Alguna cosa más, Juan Gabasa? Estaba viendo el vídeo de Ander Herrera en Jaca. Sí. Quien le agregó no era de Jaca, que quede claro, que en Jaca amamos a Ander Herrera. Pero ese vídeo es en Jaca. Porque sois del Huesca, claro. Pero ese vídeo es en Jaca. Sí, Ander Herrera estaba en Jaca. Ese no lo sabía. Es que creo que a Zaragoza de momento no le dejan venir. Qué malos sois con los hijos pródigos. Qué crueles. Bueno, cada uno recibe lo que se merece. Es que has tocado el tema de tripas, ¿eh? Ya lo veo, has aquí tocado cómo se radicaliza el debate, sí. Háblale del Madrid y ya verás. Ah, sí, aquí sí que vienen los extremos. Total. Viene del Atlético de Madrid y del Huesca, ¿no? ¿El Atlético de qué? Es del Atlético de Madrid, ¿no? El Atlético de Madrid. Esto también es de equipo de fútbol, ¿no? Sí, mira, dice el que se va a la Eurocopa. Sí, eso lo vas a contar en hoy, público. Hoy, qué tarde, las 9:30 de la mañana, seguimos con más cosas. Buen fin de semana, Carlos Dávila, Juan Gabasa, María López. Adiós. Que vaya muy bien. Vive Latino 2024. Hombres G, Mikel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. Gracias a ti, hemos vivido la mejor temporada de la historia de J-Talent. Por eso en la final, tú lo decides todo. Por primera vez en directo, gran final de J-Talent. Este domingo a las 9:30 de la noche en Aragón TV. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Y con Pepe Borque y con el deporte. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. El Huesca tiene hoy día importante, celebra su Consejo de Administración. Lo hace con varios puntos importantes sobre la mesa que van a marcar el futuro de la entidad. Cuéntanos, Alex Castresana, buenos días. ¿Qué tal? Día importante, se puede decir que decisivo, el que se vivirá hoy en las oficinas del Alcoraz, donde a partir de las 2 el Consejo de Administración se reunirá para tomar decisiones cruciales en el plano económico, institucional y también en el deportivo de la entidad azulgrana. Lo primero y más importante, poner fecha a una junta extraordinaria de accionistas para aprobar definitivamente la ampliación de capital del club, con el objetivo de que se desbloquee de una vez por todas la situación económica y se pueda comenzar a dar forma al proyecto deportivo. En el plano institucional, Fernando Callizo dejará de ser presidente del Consejo para dejar su puesto a Agustín Lasaosa, aunque podría darse algún cambio más de nombres entre los integrantes que forman el actual órgano de administración. Gracias, Alex. Por cierto, que el club también está pendiente del futuro de Antonio Hidalgo, que tiene contrato en vigor después de conseguir la permanencia, pero parece que el Elche estaría muy interesado en que sea su entrenador la próxima temporada. De hecho, podría incluso, se especula, pagar la cláusula de desenganche. Ajá, bueno, pues estaremos atentos. El Real Zaragoza, entre tanto, sigue trabajando en el proyecto de la próxima temporada. Que recordemos ser ambicioso en lo económico, en el que habrá al menos 12 incorporaciones, pero una de ellas, ya sabe todo el mundo, no será Ander Herrera. Edu García, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. El Athletic Club de Bilbao hizo ayer oficial la renovación de Ander Herrera hasta junio de 2025, es decir, un año más vistiendo la elástica del conjunto vasco, por lo que se confirma lo que ya contábamos la semana pasada, que es que Ander Herrera no jugará con el Real Zaragoza esta próxima temporada. Un Real Zaragoza en el que se espera
que haya mucho movimiento durante todo el verano. De momento no hay novedades en cuanto a salidas y llegadas, pero lo que está claro es que va a haber altas y bajas en todas las líneas, porque prácticamente ningún jugador tiene su puesto garantizado en la plantilla del próximo curso. Gracias, Edu. Por cierto, que ayer se cumplieron 15 años, Javi, del último ascenso del Real Zaragoza a primera. No sé si estabas en el campo o no, pero todo el mundo recordará que fue esa victoria por 3-1 ante el Córdoba, con Everton, Poncio, Arizmendi como goleadores. Y quien se queda a un paso es Español y Real Oviedo, que disputarán esa eliminatoria decisiva por el ascenso en el playoff. ¿Con quién vamos? Pues yo iría con el Español. Hay que ir con el Español, ¿verdad? Sí, por si acaso. Por yo si creo que es un rival más sí, gordo de cara a la próxima temporada. Hay que pensar así, claro. Que nos perdone. Y además el viaje a Oviedo es un viaje que, bueno, que está bien, ¿no? Para la afición zaragozista. Sí, por eso lo digo. Esta noche comienza la Eurocopa de Alemania. Sí, decían que ibas a estar por allí. Creo que no te da tiempo para ver el partido inaugural, que va a ser a las 9 de la noche en ese Alemania-Croacia que se disputa hoy. Recordemos que la selección española solo tendrá que esperar hasta mañana a las 6 de la tarde para enfrentarse a Croacia en el estreno del equipo que dirige Luis de la Fuente. Por cierto, que el grupo es exigente porque además de los croatas tienen enfrente a Italia y Albania en el último de los encuentros de esa fase de grupos. Es por esto que empezar ganando es importante, según reconoció ayer Dani Olmo. Somos optimistas y vamos a ir a ganar desde ya, pero está claro que hemos tenido experiencias también de empezar mal una competición y acabar ganándola. Así que nosotros vamos a ir a ganar, como siempre, desde el principio, pero vamos a estar preparados para todo. Por cierto, que para este primer encuentro hoy última sesión y una duda, la de Laporte, que ayer se perdía la penúltima sesión del grupo. Por cierto, que el colegiado será el británico Michael Oliver. Por otra parte, el Cuarte afronta la eliminatoria final por el ascenso a Segunda Federación. El equipo se enfrenta el domingo a las 6 de la tarde al Laredo, a domicilio, en un encuentro que se podrá ver en directo a través de Aragón TV. Cuéntanos, Olga Torres, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Cuarte afronta este fin de semana la ida de la última eliminatoria en el camino del equipo zaragozano hacia la Segunda Federación. El último escollo, el Laredo Cántabro, equipo que al igual que ellos finalizó en segunda posición en su grupo en tercera división. Para la ida este fin de semana en el Municipal de San Lorenzo, que se jugará el domingo a las 6, el conjunto que dirige Loreto no estará solo, ya que el club ha organizado viaje para sus aficionados y que puedan estar con ellos en este encuentro tan importante. Un partido que, por cierto, podremos seguir en directo también a través de Aragón Televisión. Gracias, Olga. Además, ayer en esa Segunda Federación conocimos que Julen Ugalde no continuará en el Club Deportivo Teruel, también la renovación de David Marín en el Utebo y la de Rafa Santos como director deportivo de la Sociedad Deportiva Egea tras su ascenso a esta categoría. Por cierto, que también está previsto que en las próximas horas se conozca la renovación de Iván Martínez como entrenador. En fútbol sala, también varias eliminatorias de playoff este fin de semana. Por ejemplo, el equipo juvenil de Guanapix va a disputar su nacional en Figueruelas. Les ha tocado en cuartos Industria Santa Coloma a las 4:30 mañana y sobre ello hablaba el técnico Adri Ortego. Sabemos que para conseguir algo hay que ganar a todo el mundo, o sea, no vale con ganar a los octavos y ya. Entonces, bueno, vamos con la confianza de hacer un partido bueno, de ser nosotros mismos, y si con eso nos da para competir, bien, que no nos da para competir, por lo menos habremos puesto nuestro 100%, y si son mejores que nosotros, pues se les felicitará y ya está. Y también el sábado las jugadoras del Abatel Full Energía disputan la vuelta de la eliminatoria ante Cucuyaga, al que ganaban por 1-4. Escuchamos a Andrea Redrado, jugadora de Abatel. Bueno, y tras el resultado de ida que ya llevamos esa ventaja, aunque sabemos que no está ganado todavía, que tenemos un partido por delante, pero con muchísimas ganas ya del sábado y de rematar este año tan bueno. El partido mañana a las 6 de la tarde en La Granja y dos últimos apuntes. El Sneca Patín Fraga perdía ayer la final por el título de la Liga de Hockey Patines y hoy a las 11:30 se presenta la campaña de abonados de Casademont Zaragoza. Estaremos atentos a lo que nos contéis. Gracias, Pepe. Buen fin de... ¿Cómo que buen fin de? Buen fin de. Y buenas vacaciones. Bueno, el lunes estaré, pero ya no por aquí, sí. Buenas vacaciones. Y bien por Alemania, ¿eh? Venga. Tráete victorias. Chao.
Pérez, meteorólogo de Buenos Días Aragón. ¿Qué tal, Luismi? Buenos días, Javier. ¿Qué nos quieres decir con esto? ¿Que es muy fácil la previsión de este fin de semana? ¿Ahí la has querido dejar o...? No, básicamente, ¿qué dice? Pues entre dos tierras. Ya, pero antes has dicho que no. Sí, pero te voy a decir por qué eso de entre dos tierras. Primero porque hoy va a hacer más calor y mañana y el domingo volverá a bajar la temperatura. Por tanto, también se podría llamar la canción de hoy de Entre Pinto y Valdemoro o Ni chicha ni limona. El fin de semana pues no se acabará de decantar ni hacia muchísimo calor solamente hoy, ni tampoco hacia una bajada brusca de temperatura. Y los próximos días, ya me aventuro incluso, nos aventuramos a que la semana que viene tampoco estaremos definidos ni en el calor absoluto ni en la bajada de temperatura. De hecho, la semana que viene muy posiblemente, Javier, tengamos traca de tormentas problemáticas entre el martes y el jueves. Se está rifando una situación de granizo y de piedra y justo entre Navarra, La Rioja y Aragón, la zona cero de España. Espero equivocarme, sinceramente. Vale, bueno, yo también espero que te equivoques. 944 1020, teléfono de la radio ya abierto para participar en el Tiempo a la Carta con Luismi Pérez. Si quieren saber qué tiempo les va a acompañar allá donde vayan a estar estos próximos días, nos pueden llamar desde ya mismo. Ahora vamos también con los mensajes que nos llegan al 608-578-412, pero como siempre empezamos por el teléfono, empezamos por el directo en el 944 1020. Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Bien? Preocupado ya con lo que me está contando. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi? A ver, pregunta. Nos vamos un grupo de amigos a hacer la Transpirenaica en moto. Salimos el domingo de Alcañiz a hacer noche en Irún y luego ya nos cruzamos todos los Pirineos hasta Viella, que llegaremos el martes, y de Viella el martes 2 noches a Roses. Vale. Domingo a martes, sí. Vale, a ver, Carlos, lo que importa es que del domingo al martes el tiempo no va a ser demasiado movido, o sea, va a ser más bien tranquilo. Poca lluvia vais a encontrar en Alcañiz, subiendo al País Vasco y luego llegando hasta el Valle de Arán. En esos días, el domingo mismo... El domingo quizás por la mañana muy tempranito al salir de Alcañiz sí que esté lloviendo algo, pero muy poco, que conste eso en acta, Carlos. Y ya el domingo por la tarde, el lunes, el martes, pocas tormentas habrá en el Pirineo. Quizás el domingo durante la tarde más bien hacia el Somport y el Portalet, más o menos, entre la Jacetania y el Sobrarbe. Y después, si ya nos vamos al miércoles y jueves en Rosas, pues parece que es cuando llegará la lluvia allí, especialmente el jueves por la mañana. Es muy posible, Carlos, que sí que haya tormenta allí en el Ampurdán. Vale, pues muchas gracias. ¿Te quedas un poco más tranquilo, Carlos? Sí, cruzaremos los Pirineos un poco más en seco. Venga, eso es importante. Venga, muchas gracias. Gracias, Carlos, buen fin de semana. Venga, gracias. 944 1020, líneas abiertas, teléfono disponible para llamar al Tiempo a la Carta y preguntarle a Luismi Pérez lo que quieran. ¿Qué han preguntado en el WhatsApp? Yolanda, por ejemplo, lo pregunta directamente ella. Hola, buenos días. Soy Yolanda. Mira, desearía que me dierais el tiempo desde hoy viernes hasta el domingo para Cutanda, que vamos a hacer la recreación de la batalla por las tropas de Alfonso I, el batallador. ¿Vale? Invita a todo el mundo a que vengáis allí a Cutanda. Es un entorno precioso, lo pasamos muy bien todos y es muy instructivo, sobre todo para mucha gente que no sabe cómo se ganó esas batallas. Con que nada, Luismi y a todos, un saludico. Venga, un besico y a la espera me quedo de saber el tiempo. Venga, pues lo vas a ver ya. Lo vas a saber ya, Yolanda. Ahí está. Luismi, Pues, tiempo para Cutanda para este fin de semana. Una zona bonita, Cutanda, y de hecho bastante fría, cómo no, allí entre a caballo del Giloca y las cuencas mineras. Pues Cutanda, poca lluvia va a tener, al menos en el intervalo que nos pide, desde hoy hasta el domingo. Si llega a caer algo el domingo temprano, ya será, podríamos decir, fiesta mayor, vamos a llamarle así, porque se espera muy poca agua. De hecho, se esperan pocas nubes. Hoy sí que el cielo va a estar algo más enmarañado, básicamente esta tarde, pero allí no llegarán las lluvias.
Y lo que podemos decir es que hoy va a hacer bastante calor, allí se van a llegar hasta los 30-31 grados esta tarde, ya el domingo mañana y el domingo pues será un poco más de 26-27, o sea que refrescará, las noches se volverán a hacer bastante fresquitas, sobre todo la de mañana al domingo. Ajá, vale, venga, pues previsión para Cutanda, para Yolanda. Me hago hueco en las llamadas del teléfono, en el 900 44 10 20 y meto el WhatsApp. Fernando quiere el tiempo en Avizanda, tienen un planazo. Barranco el sábado y senderismo el domingo. Vale, pues tiempo bastante tranquilo. De hecho, mañana no se esperan lluvias y por tanto importante cuando se hace barranquismo, cuando se hace cualquier tipo de congostos y demás. Siempre hay que tener muy en cuenta, sobre todo además a partir de esta época, que son esas tormentas tan fuertes que luego hacen bajar los torrentes de golpe. Mañana no habrá que estar pendiente de eso y por tanto una situación completamente tranquila. Algo ventosa por la mañana sobre todo y sin tormentas, ya os digo. La temperatura un pelín más baja que hoy. Y el domingo también has comentado, ¿no, Ainara? Sí, el domingo no tienen barranquismo, tienen senderismo. Pues el domingo tampoco se espera que llegue a llover. Si acaso por la tarde sí que se va a cargar un poco más el cielo. Pero vamos, supongo que el senderismo lo harán más por la mañana, mediodía, si acaso, con unas condiciones del tiempo perfectas. Porque además la temperatura será fresquita, 10, 12, 13 gradetes, que son perfectos para empezar la andadura. 944 10 20, el teléfono de Buenos Días Aragón, y 608 578 412, el WhatsApp, en el que tenemos alguna petición más. ¿Ainara? Sí. Bueno, voy a hacer una doble, porque Alegría y Nacho, que no sé si se conocen o no, preguntan por destinos muy cercanos el fin de semana. En un caso Salou, en el otro Tarragona. Entonces yo creo que podemos unificar, ¿no, Luismi? Sí, si pusiéramos ya Cambrils, es el trío Calavera casi. Pues bueno, el trío sería Miami Playa, Salou y Cambrils. Bien, en cualquier caso, fin de semana que allí va a ser bastante tranquilo. Esta tarde todavía quedarán algunas nubes, de hecho ahora está bastante cargada la Costa Dorada de nubes, pero se van a acabar disipando. Mañana un tiempo muy tranquilo, incluso va a acabar siendo un día de playa. Lo que pasa es que va a hacer algo de viento. Si quieren ir a la playa, por ejemplo en Salou, mañana por la tarde ese viento, esa brisa bastante insistente. Y el domingo muy temprano, si se despiertan temprano a las 8 o 9 de la mañana o antes, verán llover. Posiblemente acabe lloviendo un pelín. Pero lo quiero dejar muy claro, la lluvia muy temprano, porque es que luego enseguida disiparán las nubes y el domingo acabará siendo un día muy tranquilo también, pues en toda esa zona que le llaman del Camp de Tarragona. Vale, venga, vamos al teléfono otra vez, 944 10 20. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal Roberto? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Urrea de Gaen, Desde Urrea de Gaen. ¿Cómo va la cosa por allí? ¿Bien? Muy bien, sí, ya con calorcito. Ya con calor. Bueno, venga, pregúntale a Luismi, ¿qué quieres saber? Roberto. El tiempo para mejor principio de semana, lunes, martes, miércoles, que vamos a empezar a cosechar y quiero saber a ver cómo nos va a ir. Vale, pues Roberto, por lo menos el calor de hoy, mañana y el domingo pincha un poquito, eso también es importante y lógicamente para la gente que trabajáis al raso. El lunes y el martes, muy posiblemente, por lo menos el lunes y el martes hasta muy entrada la tarde, seguirá el tiempo muy tranquilo. Algo de viento, por allí por las tardes se va a levantar ese viento de bochorno muy insistente que allí conocéis bastante bien. Se habla mucho del cierzo, pero el bochorno es un gran olvidado muchas veces y justamente en esta época más cálida pues se pone de manifiesto. Y Roberto, quizás habrá que estar pendientes ya del tiempo por vuestra zona el miércoles. El miércoles sí que probablemente acabe tronando y ya veremos de qué manera, porque voy a decir esta expresión que quizás en radio no queda muy bien, pero la semana que viene algunas de las tormentas tienen pinta de que tendrán muy mala leche. Pero vamos, lo vamos a seguir. En cualquier caso, hasta el miércoles parece que Roberto, para cosechar, para estar en tareas del campo, aparte de algo de calor, pues tranquilidad. También por esa zona de Teruel, Urrea de Gaen, va a haber tormentas con mala leche, Luismi. Sí, porque de hecho es que casi ninguna comarca se va a librar de las más que probables tormentas la semana que viene, desde el Pirineo hasta la Ibérica Turolense. Ya, pues Roberto, ya lo siento, no sé cómo te viene la previsión que te ha dado Luismi. Bueno, un poco mal, pero bueno, a ver, siempre... ¿La puedes cambiar, Luismi? A ver, no sé, pero que nadie se me enfade, pues yo que sé, las puedo enviar a Navarra o a Castellón o a Tarragona, pero lo mismo mucha gente se va a la playa, no sé. Ya, también es verdad. Mientras sea agua no hay ningún problema, pero bueno. Sí, ahí está. Lo que pasa, Roberto, hay muchos números de que sea granizo, de que vengan con granizo esas tormentas.
Bueno, pues rezaremos para que no sea así. Sí, muy bien. Tal cual. Roberto, Bien. que vaya muy bien. Buen fin de semana y buena semana que viene. Un saludo? Sí. Venga. Quiero saludar a mi cuñado Manu, que os llama muchas veces con los castillos. Ah, vale. Venga, pues a Manu. Un abrazo para él. Ok, queda saludado. Venga. Viendo una puesta de sol como en otra realidad. Pobrecito sol disidente, nunca Venga, Luismi, vamos a aprovechar de Roberto Arrobe Iniesta, que este fin de semana tiene concierto en Zaragoza. En Zaragoza la verdad es que hay mucha actividad cultural este fin de semana. Sí. Una previsión, venga, una previsión para las calles y luego si quieres una para dentro del Príncipe Felipe, si te animas. A ver, de momento al Príncipe Felipe la situación del tiempo, vamos, seguro que muy caldeada. Sin sobresaltos, ¿no? Sí, ahí está, no va a llover, no va a granizar. Siendo concierto de Robe, concierto de rock and roll, lo que puede que llueva, algún culillo de litro de cerveza que alguno echa para adelante o para atrás, ¿no? Esto es muy típico de los conciertos de rock. O no sé, algún cantante que se tire directamente del escenario y granice sobre el público. Sí, eso es un buen pedrisco, sí. Sí, ahí está. Lo que pasa es que eso tiene más peligro que MacGyver en una ferretería. Bien, hay que decir que en las calles de Zaragoza, por tanto, exterior, tiempo muy tranquilo el fin de semana. Hoy con calor, 34-35 grados, sin lluvia en Zaragoza. El sábado algo de cierzo, va a ser el elemento quizás a tener más en cuenta, pero seguirá el sol. Y el domingo nos despertaremos con bastantes nubes, pero que luego enseguida disiparán. Es difícil de que este fin de semana llegue a llover en la capital aragonesa. Vale, venga, bueno, pues previsión para Zaragoza. Más en el 944 10 20. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Desde dónde, Mira, Pilar? Quería saber, de Cantavieja, saber, a ver, este fin de semana, de hoy al domingo, qué tiempo va a ser, porque es la fiesta de los Quintos. Ajá, vale, fiesta de Quintos en Cantavieja. Vale. Luismi. Pues ahora me estoy acordando, no sé si hace 2-3 semanas también hablamos de Cantavieja y me supo muy mal de avisar de tormentas y me parece que luego sí, las hubo y de qué manera. En este caso, Pilar, este fin de semana no hablamos de tormentas en Cantavieja, solo el domingo por la mañana. Y sin tormenta. El domingo por la mañana quizás haya algunos goterones, algún chaparrón, algún algarazo muy rápido, muy pasajero. Nada que vaya a deslucir fiestas y actividades al aire libre. Y el fin de semana también, sobre todo mañana, un pelín de cierzo. Vale, bien, Pilar. Buena previsión, gracias. ¿no? Para fiestas, en principio. Sí, para fiestas ideal. Bueno, además el domingo por la mañana la gente estará recogida, digo yo, ¿no? A primera hora. A primera hora sí. Bueno, a lo mejor una vez sale en la plaza, pero bueno, sí. Sí, ya. Buen fin de semana, Pilar. Vale, Gracias. Hasta luego. Ainara, más peticiones. Anota Luismi, que esta es de horario, ¿eh? Sábado 15 de junio, mañana 7:30 de la mañana. Empezamos a hacer deporte como unos locos en Benabarre y no paramos, como quien dice, con mucha actividad de por medio hasta las 10 de la noche. Les acompañará el tiempo en la Backyard Ultra. Sí, les va a acompañar el tiempo porque además se pone de acuerdo en 3 factores. 1, viento débil. Eso siempre es importante, que no haga mucho viento. Segundo, va a hacer calor pero menos que hoy. Por tanto, respiro de temperatura y a las 7:30 de la mañana el ambiente en Benabarre será suave y fresco, incluso 12-13 gradetes. Y tercer elemento, que no deslucirá ningún evento deportivo, que no va a llover, por lo menos en Benabarre, la Ribagorza, todo Huesca y de hecho todo Aragón mañana tendrá un día muy tranquilo. Creo que Gabriel piensa ahora mismo en las tormentas que acabas de citar. Creo que tendrá suerte porque él pide el tiempo lejos. Se va a Santa Cruz de Tenerife del 16 al 23. ¿Allí habrá tormentas? No, de hecho, si las previsiones se cumplen, lo que nos pasará la semana que viene es una vaguada. Y la vaguada se mostrará con tormentas en la península, también llegando incluso hasta Baleares. Pero a Canarias no. A Canarias lo que les puede llegar, lo que de hecho esperamos que les llegue, a partir del miércoles sobre todo, es más viento de alisio, más viento del norte. ¿Eso en qué se va a traducir, Ainara? Pues que en Tenerife, si está por Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, van a tener mañanas nubladas. Y se va a traducir en que la semana que viene no va a hacer mucho calor tampoco en Canarias. Por tanto, lujazo. Porque cuando se meten allí los 40 grados y la calima, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Prefiero quedarme en casa. Buen viaje, Gabriel. Que lo disfrutes. Regresamos a casa a las 5 Villas. Nos recuerda Yolanda que, bueno, abren piscinas y por supuesto están los agricultores cosechando, fiestas de la llana, en fin, una gran cantidad de actividad. El fin de semana, 5 Villas, comarca.
¿Qué? Tranquilidad absoluta. De hecho, vamos, Egea, un castillo, Sos de Rey Católico, lo que tú quieras. Cualquier punto de las 5 villas no va a tener nubes importantes el fin de semana. Si llega a llover, va a ser esta próxima noche en las altas 5 villas. Por ejemplo, en Sos de Rey Católico se puede llegar a mojar el suelo. Y poco más. Además, solo esta madrugada, porque ya mañana por la mañana esas nubes se van a disipar y el domingo quedará un día enmarañado, con algo de cierzo que sí que habrá mañana, por ejemplo, y con una temperatura que baja, porque hoy subirá bastante. Pero vamos, tiempo bastante tranquilo, la verdad. José Ramón nos pedía el tiempo en Zaragoza, como tú, Javi, has dicho que había mucha actividad, Sí. ya lo hemos repasado, Vale, bien. por él y por todos los que se queden en Zaragoza este fin de semana. En Utebo entiendo que no será muy diferente, ¿no? Hay también actividad en exteriores, con un grupo de jotas y demás. 9 de la noche, el domingo. Se ve el tiempo bastante tranquilo y con algunas nubes poco destacables, vamos, y además se va a ir haciendo de noche, por tanto tampoco se verán mucho. Y la temperatura de esa hora del domingo, pues bastante agradable, 25-26 gradetes. No va a hacer mucho calor el domingo tampoco en Utebo. Clara, Isabel, el tiempo el domingo en Badules. Pues también una situación que por la mañana, si acaso, sí que despertará con algunas nubes más. Luego esas nubes irán retirándose, se irá aclarando, ya se verá también como el cielo cada vez estará más abierto y con una temperatura bastante agradable. La verdad es que tampoco va a ser un día caluroso, el día más cálido va a ser esta tarde. Y vamos a terminar, pero entra otro. Tiempo real, en tiempo real. Venga, no me ver, aparece el nombre, pero sí esta pregunta. Sábado, domingo, Escatrón, Chiprana, ¿soplará el aire? Es lo que más le importa a este oyente o esta oyente. El fin de semana entero, ¿no? Sí, sábado, domingo, Sí. dicho. Vale. Soplará mañana básicamente, pero no va a ser demasiado fuerte, va a ser más hacia el norte, más hacia más Ebro arriba, donde ese cierzo mañana va a soplar más fuerte, más o menos desde Pina de Ebro, más o menos Zaragoza capital de hecho, hacia ya pues la Ribera Alta, es donde soplará un pelín más fuerte mañana, allí en Escatrón y cercanías algo de cierzo pero flojito, el domingo incluso ni eso, lluvias pocas, si llega a caer algo, será el domingo también muy tempranito, pues 4 gotillas. Venga, y en 20 segundos, la última. En Guipúzcoa, pregunta el tiempo Lucía, no dice los días, vamos a pensar que son los próximos hasta donde puedas leer. Vale, pues de momento este fin de semana por allí sí que entre esta noche y mañana por la tarde habrá bastantes nubes y también incluso llegará a llover un poco, por ejemplo en Donosti, y ya el domingo con un poquito más de claros, para volver a cargarse el cielo con algunas tormentas, muy posiblemente pues entre el martes y el jueves de la semana que viene. Vale, venga, pues genial. Ojalá aciertes en todo, que seguro que sí. Luismi, buen fin de semana. Esperemos. Un abrazo. Igualmente un abrazo. Adiós, 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 adiós. Through a storm, hold your hand. ¿Nos vamos porque viene o viene porque nos vamos? No sé cuál sería el resultado de la ecuación. Igualdad. Lo que tú quieras. Óscar Vegas, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué nos vais a contar hoy en la Cadiera? Bueno, y empieza la Eurocopa de Fútbol. Sí, señor. Exactamente. Vamos a hablar de la geopolítica del fútbol. Vamos a analizar cómo el deporte rey ha sido un elemento cohesionador social, política y estratégicamente. Y ahí pondremos banda sonora, ¿no? A este deporte. Hablaremos con David Cebollada, que es un aragonés que está viajando ahora mismo para disfrutar de la Eurocopa. Y mañana son las oposiciones del profesorado de secundaria. Sí. Vamos a ver cómo llegan todos los candidatos. Hablaremos esta mañana con algunos de ellos. Tenemos los versos eléctricos de Nacho Tajahuerce. Buscamos castillos a partir de las 11 de la mañana. Sí. Te cuento también que hablamos con Javier Cercas. Va a ocupar el sillón de la R mayúscula en la RAE. Hablamos con Javier Ojeda, el líder de Danza Invisible, que van a estar en Zaragoza, como tú sabes, este próximo fin de semana, ya despidiéndose. Bueno, venga, pues oye. Recuérdame que te dé luego más testimonios de personas que van a estar en la Eurocopa. Perfecto, venga. Sí, les llamamos y si hay algún oyente que esté viajando ahora mismo para Alemania con la radio puesta y le apetezca contarnos cómo prepara ese viaje y cómo prepara la cita, que nos llame o que nos escriba, que estamos encantados de escucharles. Venga. Buen viernes, buen fin de semana, Óscar. Gracias. Buen fin de semana, Inara. Igualmente. Buen fin de semana, oyentes. Hasta el lunes. In your heart.